Hola, bienvenidos. Qué bueno que estés visitando nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas para que participes con nosotros de nuestras actividades. Cada semana, a través de este medio, estarás recibiendo los sermones que se predican en nuestra congregación. Y esperamos que a través de ello seas bendecido y también sea bendecida tu familia. Desde aquí te mandamos un gran abrazo. Bienvenidos. Juan capítulo 11, versículo 17 al versículo 29. Les voy a invitar que estemos en pie como un acto de reverencia a la lectura de la Santa Palabra de Dios, que dice de la siguiente manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino hasta él. Amén. Pueden tomar asiento. Este día tenemos que hablar de resurrección. Tenemos que hablar del poder de Dios para sobreponerse a la carga de la muerte. Por eso elegí esta porción, hermanos, donde se narra este acto sobrenatural en que el Señor resucita a un amigo entrañable. Lázaro y sus 2 hermanas eran del círculo interno de Jesús. Jesús no tenía una gran cantidad de amigos de confianza. Y cuando uno piensa, hermanos, ¿con cuántas personas tú podrías declarar que son personas de tu círculo de confianza? Aquellos que están siempre, que nunca van a defraudarte. Qué difícil es a veces definir con cuántas personas tú puedes confiar, en cuántas personas tú puedes depositar tu confianza. Es complicado eso a veces para nosotros. Y muchas veces nosotros hemos defraudado a algunas personas que nos consideran de confianza, o alguien nos ha defraudado a nosotros. Muchas veces nosotros, pensando que alguien era una persona absolutamente confiable, después nos damos cuenta que no era tal. Si hay una familia que era de confianza de Jesús, era la familia de Lázaro, de Marta y de María. Eran sus amigos. Y la Biblia dice que ellos vivían en una aldea que estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces, cada vez que el Señor venía a hacer alguna campaña de evangelismo al sur y se acercaba a Jerusalén, era fijo donde tenía su hotel 5 estrellas. Lo tenía en la casa de Marta, de María, y cada vez que lo llegaban, era una fiesta para ellos. Eran amigos entrañables. Por eso es tan llamativo lo que sucede en este hecho tan particular. Y es llamativo porque uno ve a Jesús, hermano, haciendo tantos milagros. Ya Jesús ha desarrollado un ministerio, Él es reconocido, lo ven hacer cosas portentosas, le da la vista a los ciegos, sana a los paralíticos, reprende los demonios. Es un personaje respetado y reconocido por todas partes. Entonces, en esa circunstancia viene esta situación, cuando su amigo comienza a enfermar, sus hermanas se dan cuenta que es peligroso, y ante esta angustia que nosotros no podemos llegar a entender, porque no solo tenía que ver con que estaba en riesgo la vida de su hermano,
como hermano, sino que en el contexto social de ese tiempo, el hombre era como el representante de toda la familia. Entonces, mujeres que quedaran sin un hombre en la casa quedaban como desvalidas. Había un peso histórico en eso. Y era complicado entonces para mujeres que no tuvieran a lo mejor algún familiar de su hermano que de alguna manera respondiera por ellas. Así que había una preocupación adicional. Entonces, frente a esta enfermedad, frente a esta preocupación, lo que sucede, hermanos, es que las hermanas de este hombre mandan a avisarle al Señor. Hay que avisarle a Jesús. Si Él corre para ayudar a tanta gente, si Él cada vez que lo solicitan, ¿cuántas veces esta familia vieron que a lo mejor estaban compartiendo algo, sirviéndose alguna cena rica y de repente algo golpeaba la puerta de esta familia? Y le decían, Señor, vengo porque tengo un hijo que está enfermo. Y Jesús decía, oye, me esperan un momentito, no dejen que se enfríe el asadito de cordero, me lo guardan ahí, pero ya voy y vuelvo. Y partía el Señor, por supuesto, a atender la necesidad de la gente. Entonces no tenían duda que si ellos llamaban a Jesús, Jesús iba a correr a su lado. Y sin embargo la Biblia, cuando cuenta lo que pasa, dice que mandan entonces algunos emisarios para hablar con Jesús. Jesús está en otro sector. Por los cálculos que se entiende, más o menos un día de caminata se demoró este hombre en llegar donde estaba Jesús. Y le dice, tu amigo Lázaro, tu amigo querido, aquel con el que tú te juntas, donde vas a pasar en su casa, está enfermo. Y está muy enfermo, está grave. Y sus hermanas están angustiadas y te piden que tú vayas para que lo sanes. Había tanta seguridad en el corazón de estas dos mujeres que ellas sabían que si Jesús venía y oraba por él, estaba todo solucionado. Sin embargo, ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Jesús recibió esta noticia, aún se quedó predicando y enseñando 2 días más. ¡Qué terrible! Y en ese periodo de tiempo, al parecer el mismo día que fue informado Jesús, Lázaro falleció. Capítulo 11, versículos 5 y versículo 6. Quisiera leer esos 2 versículos, si los tienen por ahí, y si me ayudan con esos 2 versículos. Capítulo 11 de Juan, versículo 5 y versículo 6. ¿Están por ahí? ¿Lo están buscando? Los tenemos. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿De qué amor me están hablando? ¿De qué amor me están hablando? Y aquí se produce entonces una pregunta que nace del corazón de estas mujeres, porque en el primer día que le mandan a decir a Jesús con todo esto de lo lento que eran los traslados, ya su hermano murió. Pero ellas no logran ver que Jesús venga. Ellas no logran ver que la esperanza que tenían llegara al lado de ellos. Y hay entonces una situación muy particular, porque cuando Jesús le dicen, a lo mejor los discípulos incluso dicen, Señor, entonces significa que dejamos todo botado aquí porque está tu amigo. Y él dice, tranquilos, no va a suceder nada. Y les da una palabra de fe de que todo está bajo el control de Dios. Pero sabe, en ese control de Dios estaba considerado que este hombre muriera. Qué doloroso, qué difícil, qué decepción para las hermanas de Lázaro saber que su amigo entrañable con el que habían compartido tantas veces, que lo habían visto tener actos de misericordia con tanta gente, cuando ellas lo llaman, él no viene, hermanos. Y uno mira esta porción y uno dice, hay muchas oportunidades en nuestra vida en que nosotros tenemos una cierta urgencia respecto a una respuesta de Dios. O usted no ha sentido que a veces usted le ha pedido con urgencia algo al Señor. Usted le ha pedido con angustia, con necesidad. Y usted siente que la respuesta no llega. No llega lo que yo quiero que el Señor haga. Y sin embargo el Señor tenía un propósito. Un propósito incluso con la muerte de Lázaro. Versículo 7 dice que después de que pasó eso, el Señor decidió volver. Capítulo 11, versículo 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Pero ¿cuánto tiempo habían pasado? 2 días más. Y en ese periodo ya su amigo había muerto. Entonces, la percepción que se puede tener de esto es que hay una
despreocupación del Señor. Es como si no les importara. ¿Y cuántas veces nosotros podemos juzgar las respuestas de Dios? Cuando no me da lo que yo quiero, en el momento que yo quiero, de la forma que yo quiero, y yo tiendo a hacerme preguntas. ¿Por qué el Señor no me responde? ¿Por qué Dios no abrió esta puerta? ¿Por qué Dios no me concedió esto? ¿Por qué el Señor no solucionó este problema? Y sin embargo, por otro lado tenemos un principio de la Biblia que dice que Dios es como nuestro Padre. Por lo tanto, todo lo que es bueno, el Señor lo va a conceder en el tiempo que sea su santa y perfecta voluntad. Esa es la parte que nos cuesta entender, hermanos. Nos cuesta entender que a veces Dios tiene algunos propósitos, tiene algunos planes para nuestra vida, y esos planes son difíciles de comprender. Nos cuesta entender hacia dónde queremos, hacia dónde Dios quiere que nosotros vayamos. Y encontramos entonces que este hombre muere, Jesús vuelve, y cuando llega está esta situación. Capítulo 11, versículo 15, dice lo siguiente, capítulo 11, versículo 15. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a él. Cuando Jesús dice, me alegro por vosotros, dice, es bueno que hayamos estado aquí y que no hayamos estado con Lázaro. Lo más probable es que si hubieran estado allá, habrían orado y se hubiera sanado la enfermedad. Pero Jesús dice, me alegro por ustedes, hablando de los discípulos, porque los discípulos nunca habían observado un milagro de resurrección. Nunca, nunca. Ahora, a lo mejor usted y yo podríamos pensar, no, yo prefiero que el Señor no me muestre cosas tan grandes, pero que me responda al tiro. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? No, Señor, ¿para qué me muestras milagros tan grandes? A mí dame lo poquitito que necesito y con eso estoy arreglado. No tengo necesidad de más. Pero siempre Dios tiene un plan mejor para nuestra vida. A veces nosotros hacemos tantos proyectos, hacemos tantos planes y procuramos a veces interrogar a Dios del porqué de las cosas. De esta porción podemos aprender que siempre Dios tiene razones superiores a las nuestras. Dios siempre está pensando, dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de bien. Por eso cuando a veces Dios ha cerrado alguna puerta, Dios tiene razones para cerrar esa puerta, hermano. Aunque nosotros suframos, aunque nosotros a veces no entendamos por qué el Señor cerró esa posibilidad para mí, que para mí era tan brillante, que tenía tanto futuro. No sabemos de las cosas que Dios nos ha librado, las cosas que Dios, las tristezas de las cuales Dios nos ha rescatado por cerrarnos puertas de las cuales nosotros porfiábamos. Porque a veces porfiamos. ¿O aquí hay alguno que haya porfiado con Dios? Algunos dijeron amén. Eso es muy bueno. Hemos porfiado con Dios, hermano. Nos hemos enojado a veces con Dios. Si somos sinceros, a veces nos hemos enojado con Dios. Cuántas veces hemos pedido cosas que no se han concedido. Nos hemos sentido defraudados. ¿Por qué? Y sin embargo, el Señor tiene planes que son planes superiores. Así que de alguna manera, Jesús vuelve donde sus amigas entrañables. Y entonces aquí viene esta expresión de reproche que es innegable. No podían esperarlo de otra manera. Versículo 21 del capítulo 11 de Juan. Hay un encuentro. Le dicen a las hermanas de Lázaro, viene Jesús, está a las puertas. Dice, Marta dijo a Jesús, Marta fue la primera que corrió. Todavía no entraba en la aldea, en cuanto le dijeron que venía Jesús, Marta salió corriendo a encontrarse con el Señor. Y por supuesto vino el reproche, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe lo que denota esta expresión? Una confianza absoluta en el poder sanador de Jesús. Si tú estás, nada malo me pasa. Si tú estás, ninguno se enferma, ninguno le pasa nada malo. Si tú estás, había una seguridad absoluta. Estos tres personajes de la Biblia no solo eran amigos de Jesús, tenían una confianza absoluta que Jesús era el Hijo de Dios. Era el enviado del Padre. Por eso declaran esta verdad tan fuerte. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no estuviste con nosotros? El reproche es innegable. Y por otro lado se confirma la fe de esta mujer en el versículo 22 cuando dice que
ella confía absolutamente, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dios te lo dará. ¿Sabe que es muy fácil cuando todo está bien decir que tenemos fe en Dios? Pero cuando se te murió tu hermano, que era tu sustento, podemos seguir diciendo, pero Señor, a pesar de que murió mi hermano, sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo puede dar. Él te lo puede dar. Esta es la parte difícil de nuestra vida. La parte difícil del ser humano es demostrar confianza en Dios cuando todo está en contra. Demostrar fe en Dios cuando todo sale mal. Demostrar fe en Dios cuando viene la enfermedad, la prueba, la escasez. Ahí es donde tenemos que hacer esta declaración. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el prometido. Versículo 23. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y ella es una mujer estudiosa. Ella sabe que al final de los tiempos hay una promesa para todos los que mueren confiando en Dios, que habrá una resurrección al final de la historia de la humanidad. Todos los que mueren en Cristo resucitarán, dice la Biblia. Y ella declara esta verdad y dice, Señor, yo sé eso. Sé que al final de los tiempos todos vamos a resucitar. Entonces aquí viene Jesús y define quién es Él. Versículo 25. Y Jesús dijo lo siguiente. Le dijo Jesús, María, no estamos hablando del final del tiempo. Pon atención en mí. Fíjate en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo glorioso, hermano, que a veces nos cuesta entender. Nos cuesta entender. Porque a veces estamos tan nublados por las pruebas, tan nublados por la dificultad, tan nublados por la enfermedad, tan nublados por la escasez, que nos olvidamos de quién es el Cristo al cual nosotros servimos. Jesús le dice a María, María, ¿qué te preocupas? Yo estoy aquí delante tuyo. Y yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, como tú crees, aunque esté muerto, va a volver a vivir. Sabe que nosotros cuando hablamos de muerte, no solo estamos hablando a veces, hermano, de la muerte física. Hay muchas formas de morir. Hay muchas muertes en nuestra vida. Hay muerte de nuestros sueños. Hay muerte de nuestros anhelos. Hay muerte de nuestros planes. Hay muerte de la esperanza. Y este dolor que sentimos por la pérdida es algo tan profundo que increíblemente a veces incluso llegamos nosotros a sentir que es inconcebible cómo puede afectar a un ser humano. Y no entendemos, hermanos, que la cosa que nos pasa por dentro, esa pena que tenemos por dentro, nos puede hacer tanto daño. Hace poco compartíamos en unas clases del Instituto Bíblico, hermano, que se escucha poco la noticia, porque esas noticias no salen mucho, pero han habido pastores muy jóvenes con tremendos ministerios que han llegado a una crisis de salud mental y que se han quitado la vida. ¿En qué momento el dolor fue tan grande? ¿En qué momento la tristeza, la frustración, la amargura fue tan grande que no pudo seguir con su vida? Y más allá de juzgarlos, uno tiene que decir, Señor, ten misericordia de todos aquellos que siguen peleando la vida, siguen peleando la batalla, y a veces ni siquiera queremos reconocer que estamos en medio de la muerte, rodeados de la muerte, y no sabemos que el que servimos es el dueño de la vida, que Él es la resurrección, que Él es el que tiene el poder. ¿Acaso nosotros estamos entendiendo a qué Cristo servimos? Hermano, cuando vemos nosotros lo que pasa en estos días por los medios de comunicación y que vemos las películas, los videos y nos empapamos del sacrificio de Jesús, lo que usted no puede olvidar, lo que usted no puede dejar de tener presente es que el Jesús al que usted sirve, Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el Señor, Él es la autoridad, que no hay nada para Él imposible, que Él tiene el control de todas las circunstancias, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin.
Por lo tanto, nada de lo que le acontece a usted puede ser más grande que el Dios al cual usted sirve. No, pastor, es que no, mi familia, no, que mi hogar, que no, que mi finanzas, que mi matrimonio, no tiene vuelta. Y estamos con ese lenguaje. ¿Qué cosa necesita Jesús resucitar en nosotros? ¿Qué cosa necesita resucitar el Señor? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Versículo 27, capítulo 11, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sabe? Esta es la respuesta que le da sentido a lo que viene después. Todo lo que pasa después, y que usted y yo, que somos lectores de la Biblia, lo conocemos, está basado y fundamentado en este concepto. El concepto de saber quién es Jesucristo. Jesucristo no es un personaje de la historia, no es un personaje del pasado. Jesucristo no es un personaje para hacer una investigación científica de él. Jesucristo sigue siendo el Dios Todopoderoso, el Rey de los cielos, hermanos. Él vive, Él existe, Él tiene el control de todo. Él murió y resucitó al tercer día, y desde ese momento dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el que nos defiende, Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces, lo peor que puede pasar es que cuando tú y yo estamos pasando problemas, olvidemos quién es Jesús. Entonces, cuando el enemigo venga a ahogarte, cuando el enemigo se ponga en ti, cuando el enemigo te ponga así en el cuello la pena de lo que estás viviendo, tú dile en la cara: yo puedo no valer nada, yo puedo ser un débil, yo puedo ser un temeroso, un flaco en la fe, pero aquí dentro de mi corazón vive el Señor de señores, el Rey de reyes, el que es la resurrección y la vida. Él vive en mí, Él es mi Señor, dependo de su misericordia. No estoy peleando la batalla solo, no me vas a amilanar frente a la batalla. Cristo es la esperanza de nuestra vida, el Cristo resucitado. ¿Qué cosa necesita ser resucitada en su vida? Cuando Marta logra esta conversación, sabe que se viene una bendición. Entonces lo que hace es ir a buscar a su hermana. Y por eso me gustó tanto lo que le dice. Dice que la fue a buscar. Versículo 28, me pareció muy linda la actitud. Si pueden poner el 28, dice: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto. No lo dijo en público, no hizo un escándalo, no habló con toda la gente que estaba metida en la casa. Todos la abrazaban, todos le decían esa cosa absurda de ayudándole a sentir, que yo siempre he dicho que es lo más absurdo que se puede decir. Cuando alguien pierde un ser querido, ¿quién le puede ayudar a sentir a otro? Eso no acontece. Todos le estaban dando el pésame. Y sin embargo, Marta va calladita y le dice: María, está Jesús y te llama. Está Jesús allá afuera y te llama. Y dice que ella corrió cerca del Señor. Versículo 28. Versículo 30. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor. Esto no es señor González, esto no es señor Reyes. Y aquí hay un mensaje para los que están pasando tiempos de lucha. Postrado, siga diciéndole: Señor, Señor, el Señor, tú eres el Señor. Yo estoy en el suelo, pero sé que tú sigues siendo el Señor. Todos están contra mí, pero tú sigues siendo mi Señor. Eres el Señor. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 35. Súper corto.
El versículo más corto de la Biblia. Jesús se puso a llorar. ¿Sabe? Hay una belleza tan grande en este versículo porque nos recuerda esta doble naturaleza del Señor. Él era el Dios Todopoderoso, pero era también el ser humano que decía: están sufriendo mis amigos. Qué lindo, hermano, que al ver el sufrimiento de su amigo, él también sufra. Es un mensaje para nosotros. La Biblia dice esto: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todos los que vivimos la vida cristiana somos amigos del Señor. Y cuando tú sufres, el Señor también sufre. También sufre. Resulta hasta extraño, hermano, porque Jesús tenía claridad que Él tenía la autoridad para resucitarlo. Sin embargo, se conmovió, dice la Biblia, en su corazón. Se conmovió en su corazón. Le dice: ¿dónde lo pusieron? Y la Biblia dice: cuando lo llevaron donde lo pusieron, que era una cueva, se puso a llorar el Señor. Y ahí se secó las lágrimas. Y versículo 39, Él dio una orden. Jesús hace una oración. Jesús dice: quiten la piedra. Aquí de nuevo viene la lucha entre lo humano y la fe. ¿Le creo al Señor? ¿Qué es lo que a usted y a mí nos pasa cuando estamos en dificultad, hermano? ¿Sabe lo que nos pasa? Nos pasa que de repente como que nuestra fe está bien y de repente nuestra fe se viene abajo. Porque nos sentimos agobiados, nos sentimos rodeados por las luchas, nos sentimos agobiados. Jesús dice: quiten la piedra. Y Marta dice, la hermana que había muerto dijo: Señor, pero ya tiene mal olor, hiede, porque es el cuarto día. El cuarto día. Bueno, Jorge una vez nos enseñaba de esta tradición judía. Para los judíos, cuando alguien moría, el espíritu de esa persona todavía hasta el tercer día todavía andaba cerca. Esa es una tradición judaica que nos enseñaba Jorge. Entonces, pero aquí cuando dices el cuarto día, es como decir: ni su espíritu está cerca, Señor, no hay ni una oportunidad. Y esto es extraordinario, porque no lo salvó el segundo ni el tercer día para que oriente: sí, pues en realidad el espíritu siempre está cerca. No, lo salvó cuando ya no hay esperanza. Usted y yo tenemos un Señor que responde cuando no hay esperanza. Usted y yo servimos a un Dios que está sobre las dificultades, que está más allá, que está cuando todo se ha dado por desahuciado. Ese Señor es el que servimos. Un Dios que puede solucionar aquellas dificultades que nosotros sentimos que ya no tienen vuelta, cuando ya no hay ninguna oportunidad. Cuando es de 4 días es porque ya no va a resucitar. Sin embargo, Jesús dice: saquen la piedra, saquen la piedra. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, dice: clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Cuál es la orden que el Señor debiera dar en su vida? ¿Cuál es la orden que el Señor debiera dar en mi vida? Porque nosotros servimos un Dios con autoridad. Cuando Él manda a un muerto a levantarse es porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Así que, hermano, si hay algo que hoy día pudiéramos recordar, que el Señor, que es la resurrección y la vida, si puede resucitar un muerto, puede resolver cualquier dificultad que estemos viviendo. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz, porque ese cuerpo inerte que estaba, que ya no tenía esperanza, que no tenía vida hace 4 días, escuchó la voz del Señor y nada impidió que obedeciera la voz de Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a escuchar su voz? Y dice que cuando este amigo de él, que estaba muerto, escuchó la voz, dice que se levantó. Versículo 44. ¿Cómo sale? Dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo que se vaya. ¿Usted se puede imaginar un segundo cuántas lágrimas correrían por los ojos de sus hermanas? ¿Cuál habrá sido la sensación? ¿Cómo se habrán sentido de ver a su hermano, que era toda su esperanza, volver a abrazarlo?
Mire, siempre perder un ser querido es algo terrible. Poder tener de vuelta a un ser que ya partió, eso es porque seguimos nosotros entendiendo, hermano, que el que sirve al Rey de Reyes, como dice la Biblia, aunque esté muerto, volverá a vivir. Hoy nosotros, hermano, no estamos recordando la cruz. Nosotros no estamos recordando los golpes. No estamos recordando la corona de espinas, que la tenemos como símbolo. ¿Sabe lo que tenemos que recordar? Que Él venció a la muerte. Ese es el recuerdo de hoy. Y que si Él vive, la promesa es que si Él vive, nosotros también viviremos. Entonces confiemos en Dios, hermanos. La verdad de la resurrección es la verdad para proclamar este día. Usted sirve a un Dios vivo. Usted sirve a un Cristo no que está clavado en la cruz con una actitud sufriente. Usted sirve a un Cristo glorioso que está a la diestra del Padre. Ese es el Cristo al cual nosotros servimos y ese es el que proclamamos en este día. Entonces, ¿cuál es su necesidad? Yo conozco mis necesidades. Yo conozco cuáles son mis peticiones. Usted conoce las suyas. Estamos hablando de un Dios para el cual no hay nada imposible. Eso proclamamos hoy, hermano. Proclamar la resurrección del Señor es lo que nos reúne. Declarar que el Cristo está con nosotros porque ha resucitado es lo que nosotros hoy día compartimos. Y con este espíritu nosotros, hermanos, nos acercamos a la mesa del Señor. Hay un video que a mí me parece muy significativo y quería compartirlos con ustedes hoy día, para luego participar de la cena del Señor. Si Samuel nos ayuda y apaga la luz, podemos ver esto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre
yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh,